Listo. Ahí ya creo que se ve. Perfecto. Eh, Carlos, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al doctor Trevisan por la invitación a esta presentación en Slavoti y a todos los organizadores. Todo esto implica un gran trabajo detrás, al doctor Ocampo, al doctor Mosquera, que sé que esto semana tras semana es una gran labor y debo felicitar a todo el comité de la Slavoti. Entonces, les voy a hablar del deslizamiento epifisiario capital femoral, en especial el inestable. Pues el estable tiene muchas controversias, el inestable sí que más. Entonces, como todos sabemos, este deslizamiento pues, es la enfermedad más común de la cadera en los adolescentes, el predominio es en varones y sabemos que la metáfisis pues, se desliza o se va hacia anterior, quedando la epífisis en una posición más posterior. La definición de inestable la dio Loder desde el 93 y él básicamente decía que era este deslizamiento en un niño que no es capaz de apoyar, ni siquiera con el uso de muletas. Eh, Sin embargo, pues debemos adicionar a esta definición que se debe cumplir el requisito de que entre metáfisis y epífisis que no se mueven al unísono, que es como el complemento a esta definición. En cuanto a la etiología, pues es multifactorial. No hay una etiología exactamente definida, pero se sabe que hay una combinación de factores que predisponen a los deslizamientos. Entonces tenemos un niño que usualmente es gordito, obeso, con una biomecánica y cierta anatomía alterada, con una bioquímica y unas alteraciones a nivel de la fisis y en algunos casos también hay una influencia genética y toda esa combinación, como vamos a ver a continuación, nos va a dar que termine en una catástrofe. Entonces, el primer factor, y digamos uno de los más importantes, pues es la obesidad. Muchos de estos niños, ahí está, más del 64% están por encima del percentil 90, y con obesidad está acompañado de hiperinsulinemia. Este es un trabajo muy interesante que recién acabó de salir publicado, realizado en México, con la doctora Erika Ramírez, el doctor Cuevas, Flores y Montañez, donde encontraron esta asociación de obesidad, deslizamiento e hiperinsulinemia. El sobrepeso se puede decir que casi que es un factor causal porque miren que en la medida que va aumentando el sobrepeso 4 veces más riesgo, obeso aumenta 12 veces y el obeso mórbido aumenta ya a 17 veces y eso casi que no lo hace que es un factor causal del deslizamiento. Pero también tenemos que tener unos factores anatómicos alterados que nos van a llevar a unos cambios biomecánicos. En estos pacientes púberes tenemos que ese crecimiento rápido del hueso en la adolescencia hace que tenemos un periósteo que se hace relativamente más delgado y estos pacientes la anteversión femoral está disminuida. Si uno tiene 10 grados menos de anteversión femoral, eso va a aumentar en un 20% el estrés cizallante sobre esa fisis. Y miren que los pacientes obesos solo tienen una versión femoral de 0.4 grados comparado con un adolescente normal que puede estar alrededor de los 10 grados. Además de la versión femoral, también tenemos cambios en la versión acetabular. Y estos niños con deslizamientos son retroversos, casi que negativo, menos 0.9 grados comparado con el niño normal que tiene casi 10 grados de versión acetabular. Y son caderas que están más cubiertas de lo normal. Y eso lo podemos ver en esas imágenes de la tomografía, donde el sector angular anterior está aumentado y el sector angular superior también está aumentado de forma estadísticamente significativa. Otro factor que encontraron es la inclinación de la fisis y en estos pacientes la oblicuidad de la fisis es 11 grados más en estos deslizados que en los normales. Además de eso, también tenemos ya unos cambios a nivel bioquímico y a nivel histológico de la fisis. Pues en esta edad llega todo este influjo de la hormona de crecimiento, llega la testosterona
y la testosterona pues hace que la fisis sea un poco más alta, y todo lo contrario con los estrógenos que disminuyen el tamaño de la fisis. Entonces por eso es una forma de explicar que esto es más frecuente en los varones que en las niñas, y que es más frecuente en los que reciben terapia de hormona de crecimiento. También se ha encontrado la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad, esa es la que le dice a uno ya no comas más. Y también han encontrado como un factor independiente a la obesidad. La edad en que se presenta es una edad muy amplia, pues si vamos a ver va de los 10 a los 16. Eso siendo pues el promedio 12, 13 años, pero ese rango va a ser mucho más estrecho si tenemos en cuenta es la edad ósea. Y entonces ya el rango se va a estrechar a los 13 años en las mujeres, y de 14 años en los hombres. En cuanto a nivel ya estructural de la fisis, son fisis que son 3 veces más altas que las fisis normales. Son altas, y sabemos que el deslizamiento es a nivel de la capa hipertrófica de los condrocitos, pero estos condrocitos no están en columnas, sino que están en forma de racimo de uvas. Y entre esos condrocitos se meten unas lengüetas de matriz que hacen que esa fisis esté totalmente desordenada. Y si analizamos microscópicamente el colágeno no está en unas fibrillas, sino que está como la imagen de su derecha, que es un colágeno totalmente aleatorio y desorganizado. Entonces, la matriz extracelular de esa fisis es menos sólida, es una arquitectura alterada. Entonces, si tenemos esa combinación de una alteraciones biomecánicas, alteraciones estructurales de la fisis y en un niño obeso, al combinar esos 3 factores, vamos a causar el deslizamiento epifisiario. Entonces, y finalmente, hay un pequeño grupo que son los deslizamientos epifisiarios atípicos, es el 5%. Estos son aparte porque son los que tienen problemas endocrinos primarios, como el hipotiroideo, el hipogonadismo, el Turner. También están los que han sido sometidos a radioterapia pélvica por alguna neoplasia, o quimioterapia también está asociada, y la osteodistrofia renal. Y estos son especiales, son muy diferentes al resto de los deslizamientos, porque la edad es mucho menor, son de 10 años, son de peso bajo, 36 kilos en promedio, son de talla baja, apenas 132 centímetros, índice de masa corporal apenas de 19, y en este grupo el 12% de los deslizamientos van a ser de estos inestables, que son los que estamos hablando hoy. Y lo más llamativo es que en estos deslizamientos atípicos se deslizan casi siempre es en valgo, además de que hay una cadera deslizada en valgo, también han encontrado que vienen con un lleno valgo que en algún momento habrá que corregir. Clasificaciones hay varias. En cuanto al tiempo, pues todos sabemos, agudo menos de 3 semanas, crónico más de 3 y el crónico agudizado. En cuanto a la severidad del deslizamiento, pues el deslizamiento que lo podríamos ver más fácilmente en una resonancia, leve hasta el 33, moderado 33-50%, severo más del 50%. El ángulo de Southwell también nos va a hablar de la severidad, leve, moderado, severo, 30 grados, 30-50, más de 50 grados. Pero aquí tengo que hacer una aclaración que como estamos hablando de deslizamiento capital inestable, no es prudente tomar una proyección de rana en un deslizamiento inestable. Entonces debemos tratar de hacerlo es en una proyección lateral, que no tengamos que estar moviendo la extremidad del paciente de forma innecesaria. Pero la clasificación más importante, porque es la que nos va a hablar de pronóstico, es la de Loder. Loder pues la dividió estable e inestable. Afortunadamente pues la mayoría son estables, porque estos caminan, apoyan, y la necrosis vascular es de 0 a menos de que metamos ahí las iatrogénicas, y el resultado satisfactorio al final va a ser muy bueno, 96%. Por el contrario, Loder tuvo unos resultados, él tuvo necrosis avascular del 47% en sus series iniciales, con resultados satisfactorios también del 47%, y básicamente los pacientes que no apoyaban, que eran el 15%. En el estudio de SALTS, digamos que ya reuniendo todos los tratamientos que estaban hasta ese momento, que era el 2013, ya ahí lograron disminuir
la necrosis vascular a casi un 24%, reuniendo pues estos mejores 15 artículos que había hasta ese momento. Entonces, quiero que tengan en mente esa cifra del 24% de necrosis vascular en los inestables, porque es la cifra que vamos a comparar con los tratamientos que se han venido proponiendo en la actualidad. Entonces, resulta que esta clasificación de Loder pues es la que todos tenemos en mente, pero resulta que su sensibilidad es baja, está solo entre el 39 y el 69% según el estudio, y su especificidad entre el 76 y el 95%. Entonces, como la parte clínica es que el niño no apoya si use muletas, no es tan sensible, tenemos que complementar con imágenes. Empezamos con las radiografías. Tenemos la línea de Klein, cuando esa línea superior del cuello y se desliza, no corta la epífisis. El signo de Still, que es esa sobreposición de la epífisis con la metáfisis. La fisis se ve más ancha de lo normal, y la altura epifisiaria también va a estar un poco disminuida. Pero ahí todavía no podemos hablar de inestabilidad. Complementando a la línea de Klein está este que es muy útil, que es el signo de la S, el cual tiene mucha mejor sensibilidad que la línea de Klein, 89% versus el 68%, y también tiene mejor especificidad. Y si los combinamos, mucho mejor. Entonces, este signo de la S es bastante útil combinado con la de Klein. Ahí la pueden ver en la cadera de la izquierda, cómo se pierde esa forma anatómica de la epífisis con el cuello. Pero tenemos que corroborar que la cadera sea francamente inestable en las imágenes. Entonces, para eso tenemos una serie de ayudas diagnósticas: ecografía, tomografía, resonancia y la fluoroscopia, que podamos usar en el intraoperatorio. Entonces, la resonancia, pues la imagen se ve muy bonita. Ahí vemos, ahí pueden ver ustedes perfectamente cómo la cabeza está deslizada, no hay signos de remodelación del cuello, ven que hay un derrame articular, ven que la fisis está ensanchada. El problema es que el tratamiento de los deslizamientos inestables debe ser lo más pronto posible, idealmente en las primeras 24 horas. Entonces, si vamos a pedir una resonancia, tendría que ser que nos la hicieran ya. El día ingresó a la guardia, como le dicen, o a las urgencias, como le decimos en Colombia, y tendría que ir casi que directamente al resonador para no perder tiempo valioso. Entonces, digamos que por ahora dejaríamos la resonancia a un lado en estos casos, y estoy hablando exclusivamente de los inestables. En cuanto a las otras ayudas diagnósticas, la ecografía es útil. Pues la ecografía sí se puede hacer, a veces es un poco más fácil de hacer, un poco más, la podemos hacer más pronto, y la ecografía en estos casos nos va a mostrar que hay un derrame articular. Los derrames articulares aparecen en los agudos y en los crónicos agudizados, y eso nos va dando, digamos, señales de que podemos estar ante un deslizamiento inestable. La tomografía también podría servir, aunque compararon estas tomografías el doctor Upasani y la concordancia con los hallazgos intraoperatorios a unos pacientes que les hicieron técnica de Dunn o la de Parch y tenían, digamos, una reducción abierta, y la concordancia pues fue del 78%, que es buena. Ustedes pueden ver ahí, obviamente, que la epífisis está, la fisis ensanchada, pero lo más típico es donde ven ese asterisco, que se llama el signo de la cuña, y ven donde estaría la fisis, van a ver esa forma triangular. Sensibilidad de 75, especificidad del 82, un poquito mejor que el Loder. Pero como estamos ante una urgencia, realmente lo que más nos va a ayudar son la fluoroscopia que podamos hacer en una forma intraoperatoria. Entonces, si ven ese video, ahí van a poder ver cómo esa epífisis con respecto a la metáfisis es claramente inestable, claramente móvil, ¿sí? En el video, digamos que se ve cómo están prácticamente independientes, pero si ven al final del video, si solo se logra acomodar y se logra valguizar, eso es una pista de lo que le voy a hablar más adelante, si el mango perióstico está bueno o está francamente roto.
Entonces, en cuanto al tratamiento del deslizamiento epifisiario capital inestable, tenemos que resolver las siguientes preguntas. A ver la literatura que nos da. Si hacemos una reducción abierta o una reducción cerrada, hago una técnica donde nos queda anatómica la cadera o simplemente la dejo desplazada y la fijo in situ. Lo opero hoy, en las primeras 24 horas, lo opero en la semana entrante o me espero 3 semanas. Le hago no una capsulotomía descompresora y ¿con qué lo fijo? Con unos Kirchner, un canulado, dos canulados, canulado de Kirchner. Vamos a ver, vamos a responder eso. Primera pregunta, ¿cuándo lo operamos? Antes de 24 horas, preferiblemente. Hay muchos estudios que nos han dado como estos indicios. Son series muy pequeñas estos primeros estudios que les voy a mostrar. Pero aunque son series muy pequeñitas, en todas la tendencia a que les fue mucho mejor, tuvieron menos casos de necrosis vascular cuando lo hicieron en las primeras 24 horas de, de la enfermedad, que no siempre es posible, pero sería como lo ideal. ¿Vea? El estudio de Peterson, 7% contra 20%. El doctor Gordon, los primeros 10 casos que hizo antes de 24 horas no tuvo necrosis vascular. En cambio cuando ya pasaban las 24 horas tuvo 2 casitos, o sea, 12% de su serie. El doctor Calobrianitis sí tuvo una diferencia abrumadora, 0% primeras 24 horas, o cuando lo hizo después de 8 días, tampoco tuvo necrosis vascular, pero cuando lo hizo entre el día 2 y el día 7, tuvo 50% de necrosis vascular. Y el doctor Phillips no tuvo necrosis vascular dentro de las que hizo en las primeras, logró hacer en las primeras 24 horas, a diferencia de otra, sí presentó cuando lo hacía después de este tiempo. Entonces, idealmente hacer en las primeras 24 horas, pero si no lo logramos ahí, ahí aparece el concepto de la ventana insegura. Entonces tenemos ahí un periodo de tiempo, digamos, un poco más peligroso, que es del segundo día al séptimo, donde son el grupo que más necrosis avascular presenta, como lo muestran esos dos estudios, el de Walton y el de, y el de Cono. Eso lo trajeron de las fracturas de cuello femoral, donde vieron también esta misma ventana insegura, y se cree que es que la presión intracapsular disminuye para el séptimo día, entonces por eso aparece. Aunque esto es aplicable es cuando hacemos una reducción cerrada, y como vamos a ver más adelante, tenemos unas técnicas de reducción abierta donde, digamos, esto no sería tan aplicable. Entonces, la reducción cerrada. La reducción cerrada es muy controversial en el sentido de que nadie sabe si cuánta fuerza lo hago, le hago una tracción, le hago suavecito, le hago gentil o como sin querer queriendo, y entonces la idea es no hacerlo de esa manera. Si uno no tiene la posibilidad de hacer un monitoreo de la perfusión de la epífisis femoral, es mejor evitar las reducciones cerradas. Pero más adelante les voy a mostrar cómo sería la forma más segura de poder hacer una reducción cerrada, y obviamente acompañado del monitoreo de la epífisis femoral. Entonces, no está condenada la reducción cerrada como tal. Lo que sí está condenado es que simplemente yo le haga un poquito de tracción y póngale el tornillo y ya, y chao para la casa. Eso es lo que se debe evitar, porque ahí sí se nos van a necrosar una gran cantidad, como lo muestran ahí esos 4 estudios y otro montón tanto que encontré por ahí donde cuando es simplemente un poquito de tracción y rotación, eso fácilmente se puede necrosar. Y este estudio es súper importante, que es el estudio de Maeda, porque él muestra en estas epífisis que están muy desplazadas, estoy hablando de más de 35 grados. Cuando están muy desplazadas, el mango, el periósteo y todos estos vasos retinaculares están acodados, están rotados y el flujo está interrumpido. Maeda hizo unas angiografías supraselectivas y hacía una reducción suavemente, una reducción cerrada, y
y veía cómo después de tenerla alineada, recuperaba la perfusión, la epífisis femoral. Entonces, esto nos sugiere que no es la reducción cerrada como tal la que necrosa la cadera, sino la magnitud del desplazamiento y se habla de que más de 35 grados son los que están en mayor riesgo. Eso acompaña. Hay varias causas de la necrosis vascular. Acabo de mencionar una, que es que estén los vasos acodados y ocluidos, pero hay una segunda causa, que es el aumento de la presión intracapsular. Entonces, la presión intracapsular, digamos que da una oclusión del retorno venoso y al ocluirse el retorno venoso, por ende después va a causar una oclusión de la parte arterial, eh, sin tener que estar ni siquiera deslizado. Esto lo podemos verificar, por ejemplo, en este estudio que acabo de salir recién publicado en abril, donde compararon en unos modelos de unos cerdos y compararon unos cerdos jóvenes con fisis contra unos cerdos adultos. Entonces, si ustedes ven la primera gráfica, inyectaron volumen hasta aumentar la presión, a equipararla a la misma presión de perfusión de la epífisis femoral y te llevaban un catéter hasta la epífisis y medían la presión de perfusión de la epífisis, y cuando tenían más o menos la misma presión aumentada, la epífisis seguía perfundiendo. Si ven ahí, hay ondas de pulso, hay presencia de ondas de pulso. Pero cuando aumentaron un poco más el volumen, duplicaron la presión intracapsular, el doble básicamente, desapareció la perfusión de la epífisis femoral. Entonces, solo con el aumento de volumen capsular, la epífisis femoral baja su perfusión en estos cerdos que tenían fisis. Pero en el cerdo adulto, que obviamente sin fisis, por más que aumentaron 3, 4 veces el volumen, la presión intracapsular, y por más que aumentaban la presión intracapsular, seguía perfundiendo la epífisis femoral, seguía teniendo ondas de pulso. Entonces, es como así en estos cerdos jóvenes, la presencia de una fisis que tapona ese drenaje venoso va a alterar finalmente el flujo vascular, y ese sería el segundo factor que podría explicar la necrosis avascular en estos casos. Entonces, eso nos lleva a que si la cadera está hipoperfundida, debemos agregar algún tipo de drenaje capsular, y este estudio del doctor Chader es clave para lo que estamos hablando hoy de caderas inestables. Él tuvo 15 caderas inestables, 7 desde de entrada ya estaban bien perfundidas. Él a través del tornillo canulado, él hacía una reducción cerrada, y a través del tornillo canulado metía un catéter de esos con los que se mide la presión intracraneal, y podía medir la perfusión de la epífisis femoral. Y si el paciente no tenía flujo en la epífisis, entonces agregaba una pequeña capsulotomía, como la pueden ver ahí con el disector de Koch, desde donde metió el tornillo ampliaba un poquito del abordaje, y desde el lateral hacía digamos que una capsulotomía de forma percutánea, y una vez lograba descomprimir, él veía cómo todas sus caderas recuperaron la perfusión en la epífisis. Les hizo seguimiento a 2 años, y no tuvo ninguna necrosis avascular. Entonces, de ahí la importancia de este estudio es donde es la medición de la epífisis femoral debe ser algo que deberíamos de hacer de forma rutinaria, y no es tan complicado porque se puede hacer con una línea arterial que la tienen todos los quirófanos, o un monitor de presión intraneural también se podría conseguir. Otra opción de tratamiento que ha sido muy usada y que es la fijación in situ. La fijación in situ, digamos que es una alternativa, pero
tiene dos problemas. Por un lado, sigue presentando necrosis avascular, muestra un 11%. Si lo comparamos con el 24% que les hablé al comienzo, tuvo mejoría. O sea, 11% es una cifra, digamos, aceptable de necrosis avascular. Estos, a pesar de que corrigieron el factor hicieron descompresión capsular, pero la cadera seguía desplazada. Y si la cadera seguía desplazada, entonces no corrigieron el segundo factor que nos puede causar la necrosis vascular. Y de ahí, y lo hicieron en promedio de 3.4 días, o sea, algunas caderas quedaron dentro de la ventana insegura, y eso podría explicar pues que los casos que tuvieron de necrosis vascular, pero esto sigue siendo una alternativa que se ha usado y no se puede proscribir, pero tiene otro problema, que estos pacientes quedan con pinzamiento femoral acetabular en un 44%, lo cual implica a que en la misma cirugía se haga una osteoplastia del cuello o en una segunda cirugía tenerla que hacer esa osteoplastia del cuello femoral. Entonces, por eso de pronto ha caído un poco en desuso la fijación in situ en los inestables. Estoy hablando inestables. Entonces, nos queda otra alternativa, que es dejar la cadera anatómica para que no nos quede con el pinzamiento. Y para que la cadera nos quede anatómica tenemos tres alternativas, las tres son válidas. Tenemos el DUM modificado, o sea, el DUM anterior con una luxación quirúrgica controlada de cadera. Aquí mi amigo, el moderador de hoy, el doctor Carlos Araza, es nuestro experto en esta técnica. Tenemos una segunda opción también válida, que es la técnica de Parch, y tenemos la más reciente, que es la técnica de Leadbetter-Charter, que ha sido popularizada por el doctor Jonathan Schoenecker en unos videos que se pueden ver en la página de POSNA del año anterior. Empezamos para vamos a ir avanzando. Entonces tenemos este estudio multicéntrico de Francia, donde tenían 92 casos, ya esto es una serie más representativa, lograron reunir 92 casos, y si ven ahí, tenemos que fijación in situ también les dio 11%, el DUN anterior también les dio 11%, y el DUN clásico, el DUN antiguo, pues el que no se debe hacer, 43% de necrosis avascular, y reducción cerrada, pues también estaba un poco alto, 21%. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el DUN? Y es que requiere una curva grande de aprendizaje. Y en la medida que ya cuando usted tiene una curva grande de aprendizaje, ya mejora los resultados. Y es lo que pasó, por ejemplo, con este estudio, donde ya está más reciente, 2019, ya la técnica más refinada, en caderas todas inestables, ya tuvieron un resultado ya muy bueno de solo 6% de necrosis avascular. Entre los detalles técnicos para hacer el DUN anterior, en los inestables, pues hay que hacer con alguna clavija de Kirchner, fijar la epífisis antes de luxarla, y la sección del redondo, obviamente antes de luxarla, porque si no en ese momento, por su inestabilidad, pues se va a aumentar la severidad del deslizamiento. Bueno, entonces la segunda alternativa para que nos quede anatómica es la técnica de Parch, que son de los mejores resultados que hay hasta este momento, porque él logró conseguir 64 casos inestables y tuvo una necrosis vascular del 4.7, que es muy buena, pero los que hizo en las primeras 24 horas solo tuvo uno de 46, o sea, el 2.1% de necrosis vascular, lo cual lo hace un resultado muy satisfactorio. La técnica de Parch es una reducción abierta. Entonces, por ende, obviamente lleva su capsulotomía, o sea, él lo hacía por un abordaje Watson-Jones, y es una reducción abierta asistida de forma digital.
Si ustedes ven la primera figura arriba a la izquierda, hay primero se pasa el clavo de Kirchner, la aguja de Kirchner, justo hasta la metáfisis, antes de reducir. Después introduce el dedo y hace la maniobra. Ya les voy a mostrar enseguida cómo es la maniobra. Y la maniobra va asistida con ese empujón digital. Y él lo fijaba con 3 Kirchner con esos buenos resultados, que también sigue siendo una opción válida. Entonces, vamos a ver en este video cómo hay dos puntos importantes. Uno, que la maniobra tiene que ser suave. Él hacía mucha importancia en la suavidad de la maniobra y él la hacía en este orden: flexión, abducción, rotación interna. Flexión, abducción, rotación interna. Entonces, ahí van a ver cómo esa carga es francamente inestable. ¿Sí? Está muy desplazada. Ahí va, viene con flexión, abducción y después la rotación interna. Ahí faltó poner el dedo por efectos ilustrativos, pero ahí estaría la maniobra. Entonces, pasan el clavo de Kirchner, hacen la maniobra, flexión, abducción, rotación interna. El ayudante en ese momento termina de pasar la aguja de Kirchner y la fijación definitiva con el canulado, o deja los 3 Kirchner. Aquí está otro video de cómo está la maniobra, y ustedes van a ver, ya está el clavo puesto ahí, en ese momento está la metáfisis, y ahí vamos con la maniobra, la cual va a ser flexión, abducción, y con la asistencia digital, la rotación interna. Y en ese momento el ayudante es el que termina de pasar la clavija para no perder la fijación. ¿Listo? Entonces, una vez pasado, ya lo pueden volver la pierna al neutro. Entonces, esa es la maniobra de Parch. Es reducción abierta y se puede fijar de cualquiera de las dos maneras. Pero en estudios, digamos, biomecánicos, han tratado de comparar qué tipo de tornillo canulado puede ser mejor, si uno de 16, uno de 32 o uno de rosca completa. Y por lo menos en laboratorio vieron que tenía menos posibilidad de falla de material los de rosca 32 o los de rosca completa. Que además de eso, si algún día hay necesidad de hacer su retiro de material, también es un poco más fácil su retiro. Bueno, entonces, que si uno o dos tornillos, si el deslizamiento fuera estable, pues lo estándar, lo usual es usar un solo tornillo, porque eso es lo que necesita para que no progrese más el deslizamiento. Pero los autores vieron que si estos pacientes apoyaban, y como estos deslizamientos eran inestables, entonces en la medida que hacían reducciones, fueron agregando un segundo tornillo, porque tuvieron casos de progresión del deslizamiento con un solo tornillo en los inestables. Si fuéramos a hacer una fijación in situ, solo nos cabe uno, porque el segundo tornillo en una fijación in situ es muy probable que quede penetrando a la articulación. Entonces, la recomendación es usar 2 tornillos siempre y cuando la cadera ya está reducida, porque ahí sí la posibilidad de que penetre la articulación es muchísimo menor. O podríamos combinar, como se hace, como en ese ejemplo de una luxes, de un DUN anterior, donde combinaron un canulado rosca completa con un clavo con una clavija de Steinmann, también rosca completa. Entonces llegamos a la tercera alternativa, que es la más reciente y que es, a mi modo de ver, una muy buena alternativa, pero falta que el tiempo no lo confirme. Y es la técnica de Leadbeater-Chader, popularizada por el doctor Jonathan Schoenecker. Y él lo divide en 3 pasos. Primer paso, tenemos que valorar la estabilidad, y se valora con la fluoroscopia, y vemos con la fluoroscopia que es una cadera francamente inestable. Pero de esas inestables, a su vez, la dividió en dos grupos. Él las llama móviles.
móviles con el flap de periósteo conservado y móviles con el flap de periósteo roto. Entonces, si uno le hace un poquito de tracción y la epífisis valguiza, posiblemente ese flap de periósteo está bueno y se nos va a salvar esa cadera. Pero si desde el primer movimiento están totalmente independientes, cada uno por su lado, epífisis y metáfisis se separan, ya de entrada ese periósteo y esos vasos están rotos y ahí ya, digamos que entró perdiendo de una vez. Entonces, ahí están, ven la cadera francamente inestable, pero si uno tracciona un poco la cadera valguiza, entonces ese probablemente tenga un flap de periósteo bueno. Paso 2 de la maniobra de Leadbeater-Chatter y es la reducción. El doctor Leadbeater digamos, la publicó desde 1938 y esta es una maniobra que está descrita, es para la fractura del cuello femoral. Pero la importancia de esta maniobra es que al hacerlo en ese orden, abducción, flexión, rotación interna, el mango de periósteo queda en su posición original, ya no queda acodado ni queda atrapado entre metáfisis y epífisis. Cambia un poco el orden. La de Parch, el orden era flexión, abducción, rotación interna. En la de Leadbeater es abducción, flexión, rotación interna y es una reducción cerrada. Cerrada ocasionalmente, a veces, si es necesario, pues tocará que sea abierta, pero en principio es una cerrada porque tiene la tercera condición o paso número 3, que es la parte de que les comentaba hace rato de la técnica de Chatter, que es medir la perfusión. La perfusión de la epífisis femoral, metiendo el catéter, una línea arterial o el catéter de medición de presión intraneural, y si está hipoperfundido, amplíe un poquito y haga una capsulotomía y descomprima la cabeza y hasta que usted vea, no importa cuánta presión, lo importante es que en el monitor se vean presencia de ondas de pulso. Entonces, ya casi para terminar, vamos a hablar de simplemente a mencionar de las complicaciones del deslizamiento. Ya hablamos de la necrosis del 0 al 58, según el estudio que coja. La progresión del deslizamiento 4%, y esos son los muchachos que apoyan, especialmente en las primeras 6 semanas, esos que no hacen caso y que por eso muchas veces es preferible agregarle el segundo tornillo. Condrolisis afortunadamente bajita, 0,75%, penetración del PIN 10%, y eso se da más cuando tenemos las fijaciones in situ o cuando tenemos múltiples pines, la probabilidad pues va a aumentar, y la fractura de cuello femoral rara vez descrita. Necrosis vascular tiene entonces 3 posibles causas: o que desde el comienzo se desgarraron los vasos, o que están estos vasos torcidos, acodados simplemente, el aumento de la presión intercapsular, o la tercera, que es la que no había mencionado hasta el momento, la forma iatrogénica, que pongamos el tornillo allá en la parte posterior superior, justo en el sitio donde penetran los vasos a la cabeza, o la combinación de las arteriales. Condrolisis, afortunadamente, la condrolisis, pues el tratamiento es un apoyo antiinflamatorio y terapia, y se ha visto que a los 10 meses hay una recuperación del cartílago articular y que por lo menos a mediano plazo les puede ir bien a estos pacientes. Resumiendo, el deslizamiento epificiario capital femoral inestable, tenemos que si prevenimos la obesidad, vamos a prevenir muchos deslizamientos en estos jóvenes. Manejémoslo como una urgencia. Ojalá tuviéramos la oportunidad de manejarlos en las primeras 24 horas en la medida de lo posible. Intentemos primero una reducción cerrada con la maniobra de Leadbeater, pero siempre y cuando tengamos el monitoreo de la perfusión de la epífisis femoral. Y si está hipoperfundido, entonces agréguele el drenaje capsular o haga una reducción abierta. Y si no tiene el monitoreo, entonces de rutina, hágale su capsulotomía y drenaje capsular. Pero también están como alternativas, si con la maniobra Leadbeater no fue suficiente, puede hacer una reducción abierta, ya sea con la técnica de Parch o ya sea con una luxación quirúrgica controlada de cadera, que esas
esas per se pues ya van con el drenaje del hematoma capsular, y fíjelo ya sea con 3 Kirchner o con 2 canulados. Entonces, muchísimas gracias a todos Slaoti, y con esto damos por terminada la conferencia, no sin antes hacerles 2 invitaciones. Una, en Colombia vamos a hacer este curso, este congreso de ortopedia infantil, que va a ser virtual en septiembre 17 al 19. Están todos cordialmente invitados. Y la otra invitación muy especial de hoy en 8 días con el doctor Douglas Colmenares, que nos va a hablar de las pautas útiles para el estudio de los pacientes con talla baja. Entonces, pues sigo con el doctor Carlos Araza para las preguntas. Perfecto, estamos fuera del aire. Bueno.